buenas tardes. Bienvenidos. Tengo hoy el gusto de compartir esta sesión con Walter Ugomay, que en Colombia se lo conoce muchísimo ya hoy en día. Casi estoy con ganas de decir que no necesita presentación. Antes de hacerla muy brevemente y mientras van entrando las últimas personas, quiero realmente agradecerle de corazón a la organización de Oiga Mirelea por haber invitado a Walter por este bellísimo festival y a Catalina Villa por haber formalizado todo y a todas las personas que además han hecho que se conozca a Cali, en Cali a Walter Ugomay, incluso reseñando sus obras. Por ejemplo, sé que está La deshumanización en el país de Cali. Y a todos los lectores nuevos que puedan venir, estábamos discutiendo con Walter Ugomay hace poco, y en Portugal es muy normal a veces hablar de los escritores por los que se siente más cariño simplemente por el nombre. Entonces a mí me cuesta mucho a veces no decirle simplemente Walter, como hay otros nombres que simplemente nos olvidamos un poco de los apellidos, pero es por cariño. Walter me decía que él cree que ha venido ya 5 veces a Colombia, 5 veces con esta. Yo estaba incluso con mi memoria en 4, pero sé que ha estado en Bogotá, tal vez 2 veces, que ha estado en Cartagena, que ha estado en Medellín y finalmente en Cali. Tal vez sea el escritor portugués contemporáneo que más nos ha visitado y afortunadamente uno de los que se ha traducido desde Medellín, además de otras ediciones que ya existen de él en otras partes. ¿Qué puedo yo decir de Walter Ugomay? Quienes no lo conozcan o no tengan el folleto, fue editor muchos años. Es un escritor portugués que tiene sobre todo novelas, poesía y algunos libros para niños. Hoy no vamos a estar hablando solamente de niños, aunque esa es una de las invitaciones principales del programa. Como novelista es tal vez el que es más leído hoy en Portugal. Yo creo que es el novelista más importante en este momento y el más destacado de los que escriben en este siglo ya nuestro, siglo XXI. Y tiene todo un proyecto de libros por delante. En español ya prácticamente entre las ediciones colombianas y españolas podemos leer la mitad de su obra y al menos 2 de los libros de él están en la entrada de la biblioteca. Está El hijo de 1000 hombres y está La deshumanización, los 2 libros de Tragaluz. Son maravillosas puertas de entrada al universo de Walter, y después está la poesía, que ojalá la podamos traducir pronto, y digamos un libro que es casi poesía que acaba de publicar una editorial española que se llama La Rata, y el título de ese libro es Hombres imprudentemente poéticos. Entonces, bueno, muy bienvenido Walter, y además van a ver que su español es maravilloso. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Estoy diciendo solo gracias y gracias a todos por venir y por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, y gracias a la organización por invitarme. Y es una gran alegría venir otra vez a Colombia y encontraros aquí. Y a Jerónimo, que es mi traductor y un amigo. No sé si saben, pero Jerónimo es el más grande especialista en Fernando Pessoa del mundo hoy. Y lo digo yo que soy portugués y sé lo que ocurre cuando las personas intentan estudiar Fernando Pessoa, porque es un territorio muy ocupado. Y súbito llegó este hombre de Colombia y lo ha hecho de nuevo todo y nos ha hecho a pensar en Pessoa de una manera diferente. Y se puso como un acontecimiento increíble en las letras de Portugal, el pensamiento y el trabajo de Jerónimo Pizarro.
Bueno, pero una pregunta que yo siempre evito es, digamos, hablar de Pessoa y de Pessoa en algunos escritores, y sin embargo le estaba contando hoy a Walter Hugo Mike en Guadalajara, porque Portugal es el país invitado a la Feria del Libro de Guadalajara en noviembre de este año. Estaré entrevistando a Lobo Antunes y sí quiero preguntarle algunas cosas sobre Fernando Pessoa, porque él ha dicho algunas cosas muy displicentes y con esos grandes autores siempre hay como movimientos a favor y en contra. Hoy teníamos en principio un tema, entre otros, difícil, que es el de la infancia, el de los niños. Hay mucho que se podría decir. Yo me quedé dándole vueltas porque sé que no me quería quedar únicamente ahí, pero hay por lo menos dos libros que se pueden considerar para niños. Después por lo menos está La deshumanización, que es contada por una niña, y está Un meu reino, Nuestro reino, que todavía falta en español, que está contado por un niño. Y El hijo de mil hombres, el segundo título que publicó Tragaluz, está dedicado o destinado para los niños. Entonces creo que sí son, digamos, parte de ese universo, y también me gustaría saber si todavía Walter Hugo May se siente un niño. Bueno, pero era un secreto, no se, no se podría saber. Yo creo que tengo una relación muy rara y a lo mejor problemática con la infancia, y veo que necesito, a lo mejor entiendo la edad adulta como una manera de hacer una terapia a la infancia. Estos 12 años de infancia a lo mejor necesitan de una vida entera de terapia para que podamos componer las cosas y salvarnos de las torpezas, se dice torpezas de la infancia. Y entonces este lugar, este sitio increíble que es la infancia, nos deja también todos los problemas con los cuales, los principales problemas con los cuales nos angustiamos toda la vida. Y yo creo que escribo como quien quiere entender las cosas más difíciles del mundo. Siempre estoy como auscultando, siempre estoy buscando respuestas para lo que casi no tiene respuesta, para lo casi no sabemos preguntar siquiera. Y en este sentido es muy importante para mí la figura del niño, de la niña, porque hacen las cuestiones como les suena, y pueden preguntar todo, y nada les parece raro, nada les parece imposible. Y esa abertura, esa manera de aceptar el mundo en su absurdo, a mí yo la necesito también, porque yo creo que sabemos todos, si pudiéramos construir un mundo según nuestras intenciones, sabríamos construir un mundo mejor que el mundo que Dios construyó. Y entonces esta idea herética es muy, a mí me fascina. ¿Por qué sabemos nosotros un poco más? Si tuviéramos el poder de crear el mundo, ¿por qué sabríamos hacer un mundo mejor que Dios? Significa que somos más inteligentes, más sensibles, más sensibles, más delicados y gentiles, más artísticos, más originales, no sé. Y en mis novelas creo que utilizo los niños un poco como esa posibilidad de empezar otra vez, de desconstruir las cosas, perder los prejuicios y las cosas que tenemos como inevitables,
y empezar otra vez como si nada fuera inevitable y pudiéramos hacer mejor. Bueno, yo no tengo exactamente un guión, ahora me quedé pensando, decías los niños, digamos, llevándonos más allá de los prejuicios, estuvimos hablando hoy de la ciega, de la niña ciega que está en Hombres Imprudentemente Poéticos, y me decías que hay una cierta relación entre esa niña ciega y el escritor, ¿por qué? Sí, es que se dice en la novela, Los hombres imprudentemente poéticos, se dice que los ciegos están como que de espaldas para todas las direcciones, porque auscultan las cosas sin las evidencias, sin una evidencia inmediata. Y yo veo el escritor como ocupando el mundo así también. Es que de verdad cuando escribimos, cuando hacemos ficción, cuando inventamos una narrativa, escribimos un poema, no estamos traduciendo alguna cosa que esté delante de nosotros, que estemos simplemente retratando. Estamos de verdad presentando algo que no se presenta nunca, que no se evidencia nunca. La única manera de lidiar, de enseñar esta cosa es creando la obra. Si no existe la obra, no se puede transmitir ni siquiera la idea. Y entonces yo tengo la impresión que el escritor es como el ciego en este sentido, que siempre que escribe como de espaldas para su asunto. Sabe que está aquí atrás, pero no puede mirar, porque se mira, no está viendo también, porque siempre el asunto está donde no puede ver. Y entonces tiene que intentar enseñar algo que solo presiente que está ahí, en cual lo cree, pero solo las palabras podrán ser una verdadera revelación. Y esta niña, esta Matzo, en mi novela, tiene un poco esta dimensión, la utilizo, es el personaje más creativo de la novela, el personaje que tiene sueños y que puede explicar el mundo de una manera diferente, porque de verdad necesita de un sentido diferente para captar el mundo. Y entonces sabe cosas que las personas videntes no saben. Y tengo la impresión que escribo un poco por esta ansiedad de entender que la escrita, que escribir me va a hacer saber cosas que yo nunca sabería si no escribiera. Y entonces es por eso que yo creo que se escribe. No se escribe, yo no creo en los escritores que quieren simplemente contar historias, que yo creo que escribimos de verdad para saber cosas. Y necesitamos a los niños hasta cierto punto para hablar de algunos temas más difíciles. Pienso que en Memoria de Cadernos Coloniais es una niña hablando de los traumas coloniales en Mozambique, que en El Retorno de Dulce María Cardoso es un niño para poder hablar del trauma de abandonar Angola, donde Walter Hugo nació, y volver a Portugal. Pienso que la tetralogía de Walter Hugo May, que es la tetralogía, al menos esa llamada de las minúsculas, Nuestro Reino en 2004, El Remordimiento de Baltasar Serapión de 2006, Apocalipsis de los Trabajadores 2008, La Máquina de Hacer Españoles 2010, entre esos 4 libros el Premio Saramago en 2007, y después vienen en 2011 El Hijo de Mil Hombres, donde hay niños, La Deshumanización, donde hay una niña, Hombres Imprudentemente Poéticos, recientemente, donde también hay niños, y es como si los niños permitieran, al menos en estos 2 libros, La Deshumanización y El Hijo de Mil Hombres, hablar de temas que de otra forma sería muy difícil,
y reconocer otras miradas frente a los estigmas y los prejuicios. Es como si el niño permitiera la pregunta y la respuesta pura, como si fuera más fuerte que toda la cultura, aceptar que los niños puedan preguntar y responder de una cierta manera. Y de alguna forma, mis novelas, si las piensas, no tienen una medianía, son extremas en las cosas de que hablan, la manera como hablan de todas las cosas, siempre están o muy negativas o muy positivas, oscilan entre dos polaridades muy acentuadas, porque quiero trabajar con una energía que sea retumbante. No entiendo no creo que exista la normalidad y no entiendo la capacidad creativa de la normalidad. Y entonces soy un poco como Caetano Veloso, que dice que cuando nos ven de cerca, todos somos monstruos. Y eso es el motor del pensamiento, es el motor de la literatura, la idea de sermos excepcionales, para bien, para mal. A lo mejor podemos ser un monstruo de belleza en algún aspecto y podemos ser un monstruo de alguna cosa terrible en otro aspecto. Pero de verdad, analizados con detalle, todos somos anormales. No creo que exista, perdonen si pensaban que eran normales. No creo que sean. Y yo también no soy. Y esta oscilación que hago con las novelas, súbito parece que va a ser afectada por esta entidad increíble que es el niño o la niña, que aparece como una cosa de una candura, donde esperamos que no venga ¿cómo se dice?, la tormenta, y súbito puede radicar justo en esta pureza, en esta candura, toda la tormenta, porque es como el diapasón que nos explica. Los niños nos explican. Nosotros pensamos que no saben nada, que no entienden nada, pero yo creo de verdad que la mayoría de las veces nos explican. Y que si a lo mejor nosotros sabemos crear un mundo mejor que Dios, los niños saben crear un mundo mejor que nosotros. Y lo monstruoso está presente casi siempre en todos los libros, en todas las novelas de Walter Hugo May está lo monstruoso. Yo tenía por aquí una antología de tragaluz de poesía y el título es Todos los monstruos tienen tu nombre. Nosotros no somos normales, entonces ¿por qué tendríamos que normalizar la literatura para niños? ¿Por qué no podría ser monstruosa? Sí. Y de pronto lo es decir, de pronto lo es y gran parte de la literatura, lo reconozcamos o no, de la tradicional, yo creo que es monstruosa, pero hay una cantidad, digamos, de ideas que tenemos de lo que le podemos o no mostrar a un niño. ¿Por qué? Bueno, la literatura normalmente para niños es muy moralista. Queremos que aprendan cosas y eso es un poco obsceno porque deberíamos dejar que se divirtieran. ¿Por qué tenemos que decir a un niño, bueno, vas a leer para aprender? Y si quieren no aprender nada, si quieren solo ser felices. ¿Y si la felicidad es una cosa burra, que no sabe nada? Y nosotros leemos tanta cosa para aprender y que sabemos nosotros hoy de la felicidad. Somos felices y leer un libro nos ha enseñado el camino de la felicidad eterna. ¿Dónde está la felicidad eterna? ¿Por qué vamos a pasar a un niño
este estigma de una obligación moral de, bueno, tienes que mejorar, vas a hacer este gesto porque después serás mejor, vas a comer sopa porque después serás mejor, vas a pasear, vas a quedarte callado porque después serás... Y la mayoría de las veces no estamos atempados con la edad del niño, con las preocupaciones del niño, y no dejamos esta cosa sencilla de, bueno, ponte bien, sabrás mejor ponerte bien que yo, a lo mejor. Hay una palabra que yo le escucho mucho a Walter Hugo May, que es obscenidad. Sí. Mucho, obscenidad. ¿Por qué será? No sé. No había reparado. ¿Toda la obscenidad se le puede, digamos, dar a los libros en los niños, a los niños a través de los libros? Sí, claro que hay libros que de una manera, ¿cómo se dice?, disfrazada, dicen las cosas más terribles y que en mi idea no se pueden decir. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando empecé a escribir, yo quería mucho escribir por lo menos un libro para los niños, porque voy a escuelas a hablar con los niños y no podían leer nada de lo que escribo porque no entendían. Y yo quería mucho escribir por lo menos una pequeña historia, y compré varios libros que me decían que eran muy buenos, y el primero que empecé a leer era la historia de una chica que se quedaba en su casa al final de la tarde haciendo bollos, se dice, para comer dulces, Sí, pasteles. para su padre cuando venía de trabajar muy cansado. Y su padre comía los pasteles que su madre y la niña hacían, y les gustaba mucho estar en la cocina, y su padre llegaba y tiraba los zapatos y se ponía así a ver televisión y comía. Y yo pensaba, bueno, yo también he visto esto, mi padre a llegar a casa, mi madre a cocinar, y mi madre, pero raramente vi a mi madre pasando el día sin hacer nada porque trabajaba el día todo, y creo que un montón de días estaba más cansada que mi padre. Y mi padre no hacía dulces para mi madre. Y entonces, para mí estas cosas no son solo tristes, ridículas, son peligrosas, porque son cosas que están ahí como si fueran la normalidad y son monstruosas. Son cosas que crean un hábito y que ponen en la cabeza de las personas una especie de lugar obligatorio en la sociedad. Y yo estoy convencido que tenemos en los próximos milenios, no, quería decir algunos años, pero no soy tan creyente, pero en los próximos milenios tenemos que trabajar mucho en la definición de los géneros, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, porque tenemos ideas muy antiguas sobre eso, y tenemos la tendencia para atribuir características a los hombres y a las mujeres que son como una predación, que pueden ser una predación de las mujeres, pero también pueden ser una predación de los hombres. Porque yo me acuerdo de querer llorar y me dijeron, qué maricón, no puedes llorar, maricón. Y es una mierda cuando somos chicos y nos duele algo y la tristeza y no nos dejan llorar, que es una cosa, es un derecho de las mujeres y no es un derecho de los hombres. Y eso también nos causa un daño. Y yo estoy convencido que necesitamos, si pensar en bien, todas las cosas que se pueden decir que son de las mujeres, hay hombres que las tienen. Entonces no es la genética, biología que decide eso. Hay algo más grande, complejo que el cuerpo para definir lo que es masculino y femenino. Y para mí, a lo mejor no existe tanta cosa que sea de uno o de otro. Somos tendentes, son tendencias. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero donde de pronto... Estoy preocupado con estas cosas ahora, ¿sabes? Porque creo que estamos viviendo en un tiempo en que el feminismo es urgente, pero es urgente un feminismo
educado, consciente. Y yo comprendo que si yo tuviera pasado 2000, 3000 años de una cultura machista, a lo mejor si me dejaran hablar, yo hablaría pegando a toda la gente, porque estaría con 3000 años o más de una opresión. Pero eso no va a construir nada. Entonces yo creo que necesitamos de un feminismo, sí, porque el machismo está viejo y no produjo un mundo mejor, pero necesitamos que sea consciente. Y donde creo que está más clara esa idea difuminada de lo masculino y lo femenino es en la deshumanización. En El hijo de mil hombres, perdón, El hijo de mil hombres, pensando justamente, sí, porque está una idea de génesis, de nacimiento, de transformación, Sí. hay un personaje del que se podría hablar que se entiende que es gay y después ya se reconoce que lo es y se vive de otra manera en el momento en el que se lo hace y lo hace un niño además. Y ahí vuelvo yo a la idea de que normalmente son niños los que enfrentan los que pueden ser ciertos estigmas para que los veamos de otra manera. Uh-huh. Pero la deshumanización también, porque la deshumanización la quiso escribir en la voz de una niña. Y entonces ese desafío de escribir para la cabeza de una mujer, y de una mujer muy específica, porque es en ese tiempo en que deja de ser una niña y pasa a ser una adolescente, en que su cuerpo cambia, me trayó, ¿sí? Me ¿Traicionó? No, Me trajo. Me trajo una experiencia muy rica, que a mí me ha dado una maravilla. Y les puedo decir, por ejemplo, que pregunté a las mujeres, mis amigas, en el café, que se acordaban de la menstruación y no se acordaban de nada. Decían, bueno, la tuve un día y me pareció que poco, porque yo me acuerdo de algunas cosas en mi cuerpo, y mi cuerpo es más simple, no hace nada, no tiene la magia de multiplicarse, lo que sea. Los hombres somos tan abreviados y no podía creer. Yo me acuerdo de mi niñez y mi adolescencia y de las cosas que ocurrían con las erecciones y todo eso, y me parecían una cosa increíble. No puedo creer que para una mujer tener la menstruación fuera una cosa, bueno, un día tuvo y puso una cosa, en la farmacia se vende y está bien. Y así mi única pesquisa para esta novela no tuvo suceso. Y entonces yo pensé, voy a escribir la idea que tengo yo de la menstruación, de lo que ocurre en la cabeza de una niña cuando aparece una cosa tan increíble como esa. Y cuando mis amigas leyeron la novela, se acordaron. O sea, de verdad no me acordaba de esto, pero sí, claro que sí, de este asombro de las cosas, una mezcla de una maravilla porque somos mujeres y porque nos dicen que vamos a poder tener hijos, pero que tenemos que nos guardar, no podemos acercarnos de los niños, de los chicos, porque podemos quedarnos embarazadas, no sabemos bien cómo, pero la sangre es una prueba que los niños nos pueden embarazar. Y no sé si saben, pero en portugués embarazar es quedarse con vergüenza. Y entonces me gusta pensar que los niños, los chicos nos pueden dar vergüenza. Es una idea muy polémica. Y también pensé en El hijo de mil hombres porque la primera frase del Hijo de mil hombres es: un hombre llegó a los 40 años y asumió la tristeza de no tener un hijo. Se llamaba Crisóstomo, ese hombre que asumió la tristeza de no tener un hijo. Y Walter me dijo un día, esto casi comienza en clave autobiográfica, diciendo: yo
llegué a los 40 y Cierto. asumí la tristeza de no tener un hijo. Y toda la gente me decía que eso era un sentimiento de mujeres, como si súbito yo pudiera inventar un reloj biológico para los hombres, como si los hombres no tuvieran un reloj biológico, no tuvieran una medida del tiempo de su propia vida para pensar, bueno, sería el tiempo para hacer esto, sería el tiempo para hacer esto, ahora a lo mejor debería estar en este estadio de mi vida. Y ha sido un tiempo muy confuso cuando salió la novela, porque yo no, bueno, yo escribí, explicaba esto en el almuerzo con ahora Lucía y las amigas que estaban con nosotros, que cuando yo quería escribir una columna para un periódico donde escribo siempre y pensaba que podría discutir esta cuestión de llegar en esta altura a los 38 y entender que a lo mejor toda mi vida soñé con libros y viajes y con tener un montón de amigos y una casa con 2 ventanas y debería tener soñado con cosas más normales, más comunes, como tener un hijo. Toda la gente, mismo sin leer libros, sabe hacer hijos. Y hay un montón de gente que no lee libros y tiene hijos. Y yo me sentí un poco estúpido, porque después de millares de libros no hice la cosa más buena que se puede hacer, que es tener hijos. Y pensaba que lo podría hablar en este momento, pensaba que lo podría discutir un poco como si fuera una cosa muy sin daño, sin miedo. Y decidí empezar la crónica con esta idea. Un hombre llegó a los 40 y asumió la tristeza de no tener un hijo. Y luego me paré en la frase y ha sido demolidora para mí. Y pensé, no es una cosa que yo pueda discutir como si no me hiciera daño, porque de verdad todos los libros que escribí no valen un hijo. Y es un libro, es muy raro, porque todos mis libros, me acerqué de todas mis novelas como veniendo de lejos. Sabía que miraba al tiempo delante de mí y pensaba, un día voy a escribir sobre la Islandia, un día voy a escribir sobre Japón, voy a escribir sobre Brasil, los indios de Brasil, voy a escribir sobre un anciano en una casa de ancianos. Y El hijo de mil hombres no ha sido así. Empecé a escribir porque quería huir de esta frase, quería que no fuera ¿Por qué de mía. 1000 hombres? Para volver un poco. Porque luego me parece que deberíamos tener una conciencia un poco más integradora. Y vengo trabajando un poco un concepto de una identidad plural, una identidad excéntrica, como tienen los orientales, los japoneses, por ejemplo. Cuando un japonés se explica a él mismo, empieza por explicar su alrededor. Dice, si repararen, empieza, si pregunta, ¿cómo te llamas? Tú dirías, Pizarro, Jerónimo. Primero de los Pizarros. Soy de estes, soy este plural. Y luego dentro de este plural soy una especificación llamada Jerónimo. Esto es la conciencia japonesa y que explica a las personas que cada persona se siente primero como una pieza de una pluralidad, es como una identidad plural. Y en El hijo de mil hombres nos falta, yo trabajo un poco en esta idea que nos falta la conciencia de que las personas que están en la calle nos pertenecen también. Las personas que no están cerca, los niños que no tienen a nadie, los padres que no tienen niños, los niños que no tienen padres, te pertenecen. Y las cosas deberían ser más prácticas, más inmediatas, porque la conciencia debería cambiar.
Estoy muy enfadado con esto, porque, por ejemplo, en Portugal tengo acompañado a varias personas que están intentando adoptar y las instituciones no entregan los niños, porque si entregan los niños no tienen más subvenciones. Entonces es necesario retrasar la entrega de los niños tanto cuanto se pueda para que la institución esté llena del producto que están de alguna manera vendiendo. Y esto me enfada y necesitábamos de cambiar todas las cosas. Y eso casi me lleva a algo que está dicho en algunas entrevistas, que es como el imperativo ético y que yo lo veo muy claro, digamos, hay novelas de Walter Hugo May de temas más históricos, el Apocalipsis de los Trabajadores, justamente por trabajadores inmigrantes en Portugal, La máquina de hacer españoles porque revisa la historia del salazarismo y de la dictadura en Portugal, y hay unos libros casi más sociológicos y históricos, y hay otros que son los últimos mucho más líricos. Martín López dice en la traducción de Hombres imprudentemente poéticos que están escritos casi como poemas, pero la dimensión ética no se pierde. Sí, no podría perder. No, no escribo para quedarme adornado, enfeitado, se dice enfeitado, adornado. Sí, adornado, arreglado. Quiero que sea una expresión bella porque quiero que sea arte, pero el arte eso hace sentido se tuvieron una propuesta ética, se tuvieron una dimensión de importancia axiológica que importe a la gente. Y entonces quiero que los libros sirvan para cambiar cosas, para cambiar el mundo, si quieren. No me parece nada imposible. Y me parece mismo que, mismo con este tiempo de virtualidad y la fuerza de los audiovisuales y de otras expresiones, no me parece nada que el libro tenga perdido su fuerza, porque la relación, el contrato que establecimos con un libro es muchísimo más profundo que un contrato que establecimos con una película. La película ocurre en 1 hora y media de nuestra vida. Un libro ocurre a veces por semanas de nuestra vida, a veces por meses. Y marca un tiempo de nuestra vida. Es un pensamiento que, aunque venga escrito de otra persona, es un pensamiento que tenemos que tener. Porque eso es leer, es quedarse con este pensamiento como si fuera nuestro. Y esa envolvencia, esa intimidad que el libro necesita de tener con el lector, lo puede cambiar. Y creo que pocas cosas en la vida me cambiaron más que libros. Y me gusta un montón de películas y de pinturas y de música, pero de verdad los libros son de verdad como gente que con quien tuvimos una relación, y porque nos hacen otros. Y que tenemos tal vez que tener esa relación con los libros como con personas más allá de ciertos moralismos. Yo me acuerdo, voy a leer, hay 2 personajes que quiero rescatar, el de Einar, por lo monstruoso, y el de la enana, que es la madre de ese hijo de 1000 hombres en el hijo de 1000 hombres. Dice, Einar tenía una sonrisa negra, la boca abierta como una cola, un trasero, un objeto mortífero, tenía la boca como un objeto, una cola que fuera algo con cuchillas y que cortara. Creí que realmente me devoraría, los dientes metálicos brillando en un agua negra como si fueran monedas gastadas de soltar hierro. No paraba de pensar que tenía prohibido contemplar un futuro a su lado. Era como desobedecer a la muerte, órdenes de la muerte del lado de allá de la vida, e Einar no podía ser mi novio. Pero la protagonista de la deshumanización se enamora de ese monstruo. Ella además es una menor de edad y el monstruo es mayor de edad. A mí me gusta mucho la manera como
Bueno, es polémico porque Einar es más viejo y, y no piensa con clareza, pero la inspira a ella, como si la relación se equilibrara, porque ella se amadurece al punto de casi poder completar lo que falta a Einar. Y entonces a mí me encanta esta relación obscena. Y porque si no fuera algo, si no fuera rara, exquisita, se puede decir exquisita, no sería una historia, sería una cosa aburrida. No quiero personajes aburridos, convencionales, medianos, quiero que sean extremos. A mí me encantan las personas exuberantes, me encanta que sean simpáticas, pero exuberantes, me gusta que sean inexplicables. Una confusión de identidad, me gusta mucho. Que una vez estuve en Nueva York con un amigo que es cantante y me llevó a un lugar que me dijo, te voy a llevar a un lugar donde las personas que parecen hombres no son hombres y las personas que parecen mujeres no son mujeres. Me encantó porque no sabríamos nada y había personas que no parecían nada, no parecían ni hombres ni mujeres, pero parecían personas. Y me encantó porque pensé que en esta sala estaban 133 personas que serían una increíble, no una novela, pero una increíble biblioteca, porque cada una podría desenvolver un pensamiento profundo de una tentativa, intención de explicar cómo somos tan capaces de ser otros. Y no sé por qué te estoy diciendo esto. Y sobre la nana, ¿qué pasaría a partir de la nana? Y por eso me gusta Einar y me gusta la nana, porque son figuras que transponen todas las convenciones y todo lo que esperamos. Digamos, la enana no tiene un marido, no se espera que lo tenga además, pero sin que nadie lo sepa, se acuesta con todos los hombres de la aldea, sino que no se enteran unos y los otros. En algún momento la enana queda embarazada, pero puede ser de cualquier hombre de la aldea y no sabe de cuál. Y además es como la monstruosa de la aldea, y la monstruosa de la aldea se acerca a la policía a poner una denuncia para que haya como una investigación de paternidad y se sepa cuál de los hombres de ese poblado es finalmente el que la dejó embarazada. A mí me gusta mucho porque todos la trataban como si fuera una cosita, que no tendría amor, que no serviría para nadita, que tenía la comidita pequeñita, le regalaban los bocadillos, las cositas que restaban, porque con cualquier cosita se alimentaba, como si fuera una niña, es casi otra niña de mis novelas. Y no viviera de verdad, como si jugase solo. Y luego, sin saber, sin tener un nombre institucionalizado, tenía todos los hombres de la aldea. Y a mí me gusta mucho. Es inspirada en una mujer de una aldea portuguesa que tuvo un hijo. No era enana. Yo peoré las cosas en mi novela. Creé un desafío aún mayor. Pero de verdad ocurrió en el interior una polémica así, en que la mujer se tenía acostado con todos los hombres de su pueblo. Y bueno, tenía un gran corazón. Es una cosa... Es una de las pasajes más bonitas del capítulo. Es cuando ella dice a las mujeres, las amigas, dice que buen sería si un día, pensamos en una enana así, y ella dice que buen sería si un día encontrara un hombre con un grande corazón
y las mujeres, escuchando grande, pensaban solo en cosas que no cabrían en una persona de este tamaño. Y este tipo de concepción, de prejuicio, a mí me gusta mucho trabajar con esto, porque somos impelidos, la cultura parece que nos impele a hacer un juicio de a pensar en cosas así. Me gusta perturbar, no es perturbar, castigar un poco la conciencia dominante. Y bueno, este libro, La deshumanización, ¿en qué consistiría realmente la humanización? Porque por algunos pasajes justamente de estos libros parecería que está en el amor, estábamos hablando de un gran hombre, y parece que una de las formas de llegar a esa humanización es a través del amor y es lo que está creo que sugerido en casi todos como una de las soluciones de las que nos alejamos más. ¿Y qué tipo de amor? Sí, sabes que yo estoy un poco de acuerdo ahora con Amos Oz, que dice que a lo mejor no es el amor, pero la paz que puede salvar al mundo. Porque no vamos a Bueno, amar y toda la él gente. también dice que es la imaginación que nos salvaría del fanatismo. Sí, sí, en el mismo ensayo. Y porque de verdad no es el amor que va a salvar el mundo, porque no somos capaces de amar toda la gente del mundo, de llegar y a la primera mirada sentir un amor profundo por todos. No somos el Papa. El Papa creo que ama a toda la gente. Y, y no sé quién más. Y entonces creo que la humanización parte de este concepto, a lo mejor un poco más parecido con lo que decía, de una identidad de pluralidad, de pensarmos que somos una pluralidad. Porque de verdad el sentido de la humanización, para mí el sentido de la vida, el sentido de conferir a alguien el nombre de humano, se encuentra en el otro. No, el concepto de humanidad es plural. Yo solo no soy la humanidad. Y si me quedo solo y no tengo la posibilidad de alteridad, del encuentro con el otro, no puedo nunca más hablar de la humanidad. No soy solamente un individuo, y en la humanización lo explico así, soy solamente un individuo que está avulso, que está como perdido y que no identifica nada más que él mismo. Y entonces, por eso el padre de Aldora en el libro le dice, la humanidad empieza en el otro. Tu humanidad empieza en el otro, porque solo la expectativa del encuentro es humanizadora. Y entonces ese es para mí el sentido de la vida. El sentido de sermos humanos es de verdad entender que nos compite, es como que una obligación imperativa, sine qua non, nos compite estar atentos, cuidar de los otros. Pero al mismo Y tiempo eso no recuerdo... es exactamente el amor, es una conciencia de colectivo, de estar aquí, de hacer algo mismo por alguien que no amamos total. Nunca vamos a amar a esa persona, pero mi obligación, mi imperativo, me obliga a cuidar de la persona. También estaba pensando que en algún momento, Walter, decías que el mal es el motor del arte, el mal Sí, como un motor del arte. Me acuerdo que creo que no está aquí, pero que llega más tarde, que Pilar Quintana, la autora caleña de La Perra, que es el libro que estábamos sí, viendo sí. ahora, dice que una de las cuestiones principales de ella en La Perra es pensar cómo incluso los buenos, las buenas personas, pueden cometer actos terribles. Y yo pienso también en muchas de estas novelas, pienso digamos en La máquina de hacer españoles, en El muchacho, en El barbero, y el barbero que acaba denunciando al muchacho ante la policía, que lo está buscando,
Entonces está toda la búsqueda de la otredad, pero por otro lado la necesidad de representar el mal y el mal como un motor del arte. Sí, por la cuestión de trabajar la conciencia. La cuestión de mal se puso trabajada, sobre todo señalizada por Hannah Arendt cuando crea esta expresión de la banalidad del mal y cuando explica que la estupidez puede llevar la persona buena, la buena persona, a cometer un acto de violencia, a cometer un acto que es pura maldad. Y en su juicio, en su propuesta, Hannah Arendt explica así, de verdad, porque todos conocemos personas que son muy buenas, pero a lo mejor son estúpidas, no saben mejor, y no saber mejor nos puede llevar a hacer algo que es pura crueldad con los otros, a propagar una crueldad para los otros. Y lo que hago yo en las novelas, lo que intento hacer con mi pensamiento es tener la conciencia, es como si pudiera exponer la estupidez para que las personas pudieran entender que alguna cosa es estúpida, aunque sea legítima, aunque podamos legítimamente hacer una opción, a lo mejor vaya a llevar a una maldad. Entonces, hay una poeta portuguesa llamada Sofía de Melo Brainer que tiene una frase que me gusta mucho en un poema que dice que las buenas personas no matan gallinas. Se dice gallinas, ¿no? Sí, sí, sí. No matan gallinas, pero las buenas personas comen gallinas. Y lo que intento yo, creo, hacer con mis novelas es obligar a las buenas personas que comen gallinas a matar las gallinas y a ponderar dónde se queda la bondad cuando matan sus propias gallinas, las gallinas que comen. Porque es muy fácil que quedemos impolutos si otra persona tiene que hacer la porquería que no queremos hacer y podemos aprovechar de la porquería que hacen los otros. Y entonces escribo sobre la maldad, escribo sobre la crueldad por una cuestión de acusación. Y creo que es la única manera que tenemos de discutir todos los tópicos, todos los temas. Sería insoportable escribir, encontrar una respuesta definitiva para algo importante. Si fuera para algo que no importa, a lo mejor es posible, pero encontrar una respuesta para algo importante utilizando solo un discurso positivo y hablando solo de cosas rosa, porque no es la verdad. La realidad no es solo buena y entonces no vamos a solucionar nada si no hablamos de la realidad como es la realidad. Y después de un tiempo en el que el pensamiento estuvo en Portugal en las diferentes edades, porque en la tetralogía es la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez en cada uno de los libros, empiezan a surgir libros que ya están fuera de Portugal, uno en Islandia y tratando de tener una mundividencia, una visión de mundo de Islandia, uno en Japón y parece que uno en preparación que pasaría en Brasil. Y en islas, y 3 libros sobre islas, y ya fuera de Portugal. ¿Portugal está quedándose, digamos, en este momento fuera de ese pensamiento narrativo? Sí, bueno, yo soy portugués y mi radical tendrá que estar en mis libros de cualquier manera, pero intento huir de mi portugalidad tanto cuanto pueda. Yo creo que me agoté un poco de la idea. Los portugueses tienen una filosofía de la portugalidad que es obsesionada. Y tú sabes de eso. Todos nuestros filósofos son filósofos de la portugalidad, como si hubiera solo una cuestión en el mundo a responder: ¿qué es un portugués? ¿Qué es Portugal? ¿Para dónde va Portugal? Como bueno, Saramago inventó la idea que la península iba a la deriva por el mar adentro. No va a salir de ahí. Y a mí me agotó un poco esta obsesión
de, de no pensar el mundo de una manera un poco más universal y de un otro punto de vista, que no desde este pequeño país que un día se pensó grande y que solo tiene perdido. Hace que 500 años que vamos perdiendo una cosa que de verdad nunca fue nuestra. Y entonces quiero escribir libros sobre otra cosa. Quiero escribir libros como si no fuera portugués, un poco, durante unos años, por lo menos más 33 años. No sé, cuando escribir un libro sobre Portugal, a lo mejor voy a escribir como si fuera un extranjero, como si fuera la historia de un colombiano que llega a Portugal y que mira las cosas y no entiende nada. O a lo mejor entiende, ¿por qué no? Yo no sé exactamente cómo estamos de tiempo, está ahora verificando, son las 6. Estamos, y en qué momento podemos abrir también hacia el público. 10 minutos, dice ahí Y después abrimos Catalina. para preguntas. Perfecto. Bueno, el otro libro del que yo creo que hemos hablado poco es La máquina de hacer españoles. Es el libro que tiene Alfaguara y es el libro que revisa la historia del salazarismo. Eso, revisar la historia de la dictadura portuguesa, ¿qué tanto lo ha hecho la narrativa portuguesa? Sí, yo creo que no podría dejar de pensar sobre esto, porque estamos aún en un tiempo en que hay una nostalgia muy difícil de explicar por la dictadura y se confunden las cosas, creo, con la juventud. Bueno, yo tendría una nostalgia por mi juventud. Si ella ocurrió en un tiempo de dictadura, a lo mejor me parece que me gustaba la dictadura. Y creo que a veces es lo que ocurre ahí en Portugal, que hay una confusión entre el tiempo de mi vida y el tiempo del país. Y se empezó a defender algunas cosas que me parecen indefensables y que me preocuparan, porque la conquista de la democracia ha sido la más grande conquista del siglo XX en Portugal. Y pasados solo unos 30 años o menos, haber gente que a lo mejor ponderaba que la democracia al final no era tan importante y podríamos volver a este tiempo de una militarización y de una obligación de corresponder a padrones, un tiempo en el cual las mujeres no podrían tener correspondencia, por ejemplo, y si recibían una carta era su marido que tenía el derecho de abrir la carta y solo trabajaban si su marido firmara una autorización para que trabajaran. Y no puedo aceptar que se pueda querer volver a este tiempo y que la nostalgia no diga respecto a la juventud y diga respecto al régimen. Pero estaría pasando lo mismo en Brasil, ¿o no? Y es lo que está pasando un poco en Brasil, porque se levantan voces que quieren la dictadura militar y quieren el regreso de una especie de ciudadanía protegida por intelectos militares, como si fueran más ajuizados para cuidar de nuestras vidas. Y entonces esto me horroriza. Y hubo un programa importante en Portugal de televisión que intentó elegir con una votación popular cuál sería la figura más importante de la historia de Portugal. Y el pueblo votó y ganó el dictador, el hijo de puta del dictador, que estuvo ahí 48 años dictando, ganó como la figura más importante, más brillante de la historia de 800 años de Portugal. Entonces creo que yo necesité de escribir esta novela y luego necesité de no escribir más nada sobre Portugal. Claro. Porque no entiendo y lo que entiendo me enfada muchísimo. Y lo que es curioso es que la persona que busque los últimos libros de Walter Hugo May encuentra el de Hombres imprudentemente poéticos, que es sobre una cosmovisión japonesa,
encuentra este que está ahí de la publicación de la mortalidad, que es poesía, y es Walter Hugo May, que se había escondido o ocultado un poco como poeta, que ya había sido poeta, que había editado poesía, que siempre escribió poesía, ahora presentándose un poco finalmente, no sé si de forma tímida, como poeta con un libro en una colección de poesía muy conocida. Eso, y después de depurar, y yo creo que va a ser algo históricamente complicado, yo no me acuerdo, yo puedo estar exagerando, pero creo que hay como 15 libros de poesía pequeñitos. Sí, a lo mejor 15, 14, 15. Y Sí. de esos 15 creo que desaparecieron 6 y esta es una recopilación de solo algunos libros y de solo alguna de la poesía de Walter Hugo May. ¿Cómo ha sido ese proceso? Que además tiene un libro curiosísimo, el del título de Pornografía erudita, donde Walter Hugo May aparece desnudo en la cubierta. Porque era más joven, no tenía barriga y podía hacer estas cosas. Ahora no es muy sensato. Me gustaría poder hacerlo, pero no puedo. No estoy físicamente habilitado a la nudez. Y además porque hoy hablábamos que la poesía que le interesa en este momento más a Walter Hugo May es de algunas mujeres y que él ve el futuro de la poesía escrita en portugués en algunas voces femeninas. Sí, de verdad lo que me parece es que lo que de más importante está ocurriendo en la poesía, en la expresión escrita, es la voz de las nuevas mujeres. Porque hablábamos de eso hace poco, porque me parece que están escribiendo por la primera vez como una generación larga y no como una cosa muy puntual de una gran poeta o dos grandes poetas en una generación. Ahora hay, yo conozco bien la poesía en Portugal o en Brasil, un poco en España, y me parece que hay como que 10, 15 nombres importantes de mujeres hasta los 45 y que están por la primera vez escribiendo una poesía que no es una reacción a los hombres. Y esto es un cambio en la historia de las mujeres, en el discurso de las mujeres, porque los hombres escribieron un montón de poemas para las mujeres, pero hace siglos que escriben un montón de poemas para ellos mismos. Y las mujeres, solo puntualmente aparecía una cosa que se libertaba de los hombres. Y en la historia de Portugal, las grandes poetisas, las grandes poetas mujeres, escriben poemas de amor en que el tópico, en la verdad, es el hombre, como si fuera una reacción a la presencia del hombre, la importancia del hombre en su vida y la importancia del hombre en el mundo. Y las poetas de hoy no, hablan de su escatología. Me gusta mucho que sean feas, no como personas, porque algunas ni siquiera las conozco, pero que escriban cosas feas, que no sean cosas para cazar, que no están escribiendo poemas para quedarse bellas y solteras. Pero y hoy mira, escuchábamos, oiga, mire, vea, aquí no hay feas. aquí no hay feas, sí, bueno, pero estamos en Cali. En Portugal ni todas las tierras son como Cali, algunas son diferentes. Y eso me parece increíble de asistir hoy a este cambio de postura, de paradigma en el discurso de la mujer que trae para el centro del poema, que trae para el centro de la sociedad una temática que no depende de los hombres y que no está hecha para agradar a los hombres, para poner la mujer adornada, para poner la mujer bonita, bella. Cuando, por ejemplo, a mí me encanta una poeta, yo sé que es maluca, loca, y vosotros van a quedarse horrorizados, pero me encanta una mujer brasileña llamada Carla Diakov, que hace una cosa loca, pero me encanta. Hace dibujos con su menstruación.
porque quiere que su escatología, que su cuerpo, se dice vagina, no sea inmediatamente un lugar de deseo, de predación para los hombres. Quiere que sea una cosa completa, que tiene menstruación y a veces está sucia, se ensucia y con la cual puede crear otras cosas que no niños. Puede hacer otras cosas con su vagina que no regalarla a los chicos, a los hombres. Y entonces hace sus dibujos y los pone junto de los poemas y los publica en su Facebook, en su blog, y habla de su cuerpo sin que sea un asunto de hombres, siendo su cuerpo su asunto. Y yo me parece esto, Flor Espanca no haría esto en el tiempo. Bueno, todas las poetas, las grandes, maravillosas poetas del pasado no harían esto, no hablarían así. Y me parece importante que las mujeres empiecen a hablar así. Bueno, ahora sí abro hacia las preguntas. Como tenemos poco tiempo, láncense sin esperar mucho. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Walter. Mi pregunta es la siguiente. Hace poco terminé de leer un libro de Susan Sontag que se llama Ante el dolor de los demás. Ella habla allí de que a nosotros nos gusta, nos disfrutamos ver imágenes de desastres y de todo de cosas desastrosas, lo disfrutamos. ¿Cómo es en el tiempo actual la tecnología? Yo considero que la tecnología nos ha deshumanizado. Entonces mi pregunta es así. Yo tengo alguna dificultad en comprender. ¿Qué consideras cómo usas la tecnología? ¿Cómo crees que la tecnología nos ha deshumanizado? Esa es la pregunta. Terminología. La tecnología deshumaniza. Sí, claro. Bueno, hay estudios y Walter Benjamin, por ejemplo, piensa muchísimo sobre la cuestión de la influencia de la era de la técnica. De verdad, toda la vida el hombre intentó dominar la técnica para que fuera a su favor, ¿no? Y hoy que estamos viviendo en la era de la técnica, no parece que estemos más amables, sobre todo no sé si estamos más felices. Y sí, yo creo que las máquinas van a ser como que predadoras, sobre todo porque van a introducir cambios y la concepción de humanidad que tenemos deja de ser la misma. Y entonces eso es una forma de predación, cuando tenemos que dejar de corresponder a un paradigma para sermos otra cosa. Claro que a lo mejor los niños del futuro van a sentirse muy normales, pero son otros niños, son una otra gente. Y eso, en una cierta perspectiva, para mí me parece un daño. Me parece que caminamos para una desensibilización, deshumanización, si quieras. Sí. Muy buenas tardes, Walter. Yo conocí de usted en 2014 más o menos, pero por su poesía, no por la narrativa. Vale. Y ahora que tengo la oportunidad de verlo, pues estoy muy sorprendida porque en su poema Gordo y Calvo hay mucha desolación, mucha. Sí, es la historia de mi vida, es mi autobiografía. es absolutamente desolador. Entonces, mi pregunta es, ¿hay belleza en la desolación? Sí, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que transformar la desolación en algo bello. Es lo que hacemos con la literatura. Las cosas malas las ponemos en palabras bonitas. Y bueno, y sufren las palabras. Y nosotros también, pero menos. La capacidad de expresar algo, y sabemos todos eso, cuando expresamos algo, cuando finalmente podemos asumir un problema, asumir un dolor, parece que nos duele menos un poco. Y la impresión que tenemos es que dejar el testigo con un amigo, con una persona amiga, parece que un porcentaje del problema se queda también con ello, a lo mejor, y nos ayuda. Y los libros para mí funcionan mucho así, los poemas sobre todo. Escribo, bueno,
las peores cosas que me ocurren en la vida están en los poemas, porque son más autobiográficos. Y de verdad los utilizo como, bueno, como ayudas a veces. Es también obsceno, porque no deberíamos utilizar lo que los otros leen para nos ayudar. Deberíamos utilizar para hacer cosas que fueran importantes para los otros. Pero tenemos un ego. Otra pregunta, creo que aquí de este lado, adelante y Ahora, ahora... Lucía. y- Anécdota o algún episodio de tu infancia. De mi infancia. A mí me había hablado de algo de arroz. Ah, sí, hablé de eso. Es que tuvo una infancia un poco distinta, difícil, vamos. Yo no sabía que era tan difícil, me apercibí un poco despacio. Y bueno, teníamos algunas situaciones. Yo conté en Cartagena que solo más tarde me dije a mi hermana que me decía, ¿te acuerdas cuando estuvimos un mes comiendo arroz? Porque estábamos todos de dieta para quedarnos un poco más, porque nos haría bien a la salud, y quedaríamos un poco más delgados. Es porque no teníamos dinero para comer nada más. Y yo no sabía, yo hice la dieta del arroz entusiásticamente. Me parecía muy aburrido, pero parecía una cosa que de una inteligencia superior y decía, vamos a quedar maravillosos, bellos, voy a ser magro, flaquito para toda la vida. Y teníamos un montón de cosas así. Y me gustaba mucho en el verano cuando nos dejaban dormir afuera. Teníamos un quintal, ¿se dice? Un quintal, no. Un patio. Un patio, sí, un lugar muy largo con algunos árboles y todo eso. Y me gustaba quedarme ahí. Me gustaba pasaban algunos pequeños animales a veces, insectos, teníamos besoros, abejorros y escarabellos. Escarabajos. Y yo tenía pena de los animales y los recogía y los ponía durmiendo conmigo para que no tuvieran frío, no sé. Y entonces tenía un montón de animalitos y algunos, mi hermana me decía que me harían daño, pero yo no sabía, como centopeas se dice. 100 pies. 100 pies, porque no parecían tener boca. Y me gustaba que no se perdieran. Yo pensaba siempre, con esta tierra tan grande que era este patio, ¿cómo saberían volver a casa? ¿Cómo saberían encontrar otra vez la madre, el padre, los hijos? Y pensaba siempre que estos animales pequeñitos que no pueden levantar la cabeza para ver dónde están las otras personas animales, ¿cómo tendrían una vida social así afectiva? Y entonces yo quería mucho tener así como que lugares donde ponerlos. Y quería, en invierno hacía una cosa muy rara, que era tapar las plantas para que no tuvieran frío. Escribí sobre eso una vez. Y lamentaba mucho que no tuvieran unas mantas, ¿se dice manta? Mantas largas, grandes para los árboles, porque se quedaban en la intemperie. Y entonces me gustaba mucho que hubiera una protección así. Quería mucho que las casas fueran grandes y que pudiéramos traer las cosas para dentro de las casas para que no se quedaran en la intemperie. Aún hoy pienso en eso. Aún hoy, cuando estuvimos ayer por la noche con Jorge, estuvimos ahí en un lugar cerca del río donde tienen unos árboles increíbles iluminados. Le decía, pero es un escenario, es tan perfecto, parece que alguien está protegiendo como si estuviera dentro de una casa, porque no puede haber una intemperie ahí, no se puede hacer daño a estos árboles, son muy bonitos.
Bueno, no me maten, pero estamos cortos de tiempo. Si pudiéramos hacer las preguntas afuera, no sé si es que yo creo que estamos realmente al borde. Bueno, 2 preguntas más y sí salimos. Entonces, si aquí adelante, el señor Stout y la señora también, ellos dos. Aprovechando que la entrevista fue tan exhaustiva y tan bien documentada y que su palabra es tan mágica y que le gustan las cosas fuera de lugar y raras y monstruosas, no puedo ceder, cedo a la tentación de preguntarle por el fenómeno mediático Cristiano Ronaldo. Ah, sí, a mí me gusta mucho Cristiano, porque es un campeón y está haciendo muy bien a los niños, a los jóvenes en Portugal, ¿sabe? Porque Portugal tiene esta idea, es una periferia europea y somos muy fácilmente olvidados por los europeos enteros. Y entonces es muy importante que exista algún ícono, alguna figura que pueda enseñar a los niños que hay otros caminos, que hay sueños, que se puede ser mejor, que se puede hacer, que si haces porque de verdad Cristiano hace un esfuerzo increíble, trabaja increíblemente para ser como es. Y es una prueba de resistencia y de fuerza. Y entonces lo admiro mucho. Claro, me gustaría que leyese libros. Quería muchísimo que Cristiano pudiera leer unos libros de vez en cuando. A lo mejor se va a ser titular en Portugal. A lo mejor cuando cese de competir va a tener tiempo y va a empezar a leer novelas y ensayos. Va a escribir seguro, alguien va a escribir por él, no sé. Pero bueno, me gustaría que fuéramos todos tan buenos en lo que hacemos como él es en lo que hace, pero que leésemos libros también. Y por favor. En algún momento de la charla utilizas un adjetivo contundente al referirte a un dictador, adjetivo que comparto plenamente. La pregunta es, sea de derecha o sea de izquierda, ¿el adjetivo es el mismo Sí. o tú haces diferenciación? No hago, porque yo no puedo aceptar, y siendo escritor, vivo para decir cosas y pensar cosas. No puedo aceptar que, mismo que yo no sepa más inteligente, no puedo aceptar que no me dejen pensar y hablar. Y entonces no puedo admitir ninguna forma de censura. La única cosa que nos debe censurar es si no estamos de buena fe. La única cosa que es importante es cuando digamos algo, mismo que sea una cosa burra, estemos hablando de buena fe. Porque es necesario que hablemos para que encontremos las diferencias, las personas que piensan mejor, las personas que están pensando un poco peor. Es necesario que hablen, que podamos decir las cosas, porque la única importancia es la buena fe. Porque si partimos del presupuesto que estamos aquí con la misma intención de mejorar las cosas, entonces podemos hablar. Ahora, si estuviéramos hablando por un programa, por un partido, una idea ideológica, si tenemos una cosa secreta que queremos aprobar y estamos manipulando, ahí no me gusta, no estoy. Y la dictadura, sean de derecha, sean de izquierda, son todas la misma mierda. Bueno, muchas gracias. Gracias.